¿Sabías que hay un órgano en tu cuerpo que puede ayudarte a vivir más, tener menos dolor, controlar la glucosa, la presión arterial e incluso mantener tu cerebro joven? Y no hablo del corazón, hablo del músculo. Más músculo significa menos pastillas para la diabetes. Más músculo, menos hipertensión. Más músculo, menos grasa, más energía y sobre todo más longevidad. Pero aquí viene lo que casi nadie te dice. No es suficiente solo con caminar. Caminar es muy importante y saludable, claro que sí, pero no es suficiente para obtener todos los beneficios que te da el músculo. Hoy quiero enseñarte además un alimento que puede ayudarte a activar tus músculos, protegerlos del envejecimiento y además quemar grasa de forma natural. Es un alimento sencillo, que seguramente tienes en la nevera, pero cuyo poder casi nadie conoce. Durante mucho tiempo se pensó que el músculo era solo eso, un tejido que nos servía para movernos o para parecer más fuertes. Pero hoy la ciencia ha demostrado que el músculo es un órgano endocrino, es decir, es capaz de producir sustancias que se comunican con el resto del cuerpo. Estas sustancias se llaman mioquinas, o dicho en castellano sencillo, los mensajeros del músculo. Cada vez que entrenas, tus músculos envían miles de mensajes al resto del cuerpo, diciéndole: estamos vivos, activa la energía. Las mioquinas tienen un efecto directo sobre tu glucosa, tu presión arterial, tu sistema inmunológico y hasta sobre tu memoria. Uno de los descubrimientos más alucinantes de los últimos años es que el músculo literalmente habla con el cerebro y con el resto de los órganos a través de estas sustancias. Y entre todas ellas hay dos que destacan especialmente por su impacto sobre nuestra salud: la interleucina 15 y la miostatina. Empecemos por la buena, la interleucina 15. Podríamos decir que es la constructora. Esta mioquina se activa cuando haces ejercicio de fuerza, como levantar pesas o usar bandas elásticas. Su función principal es estimular el crecimiento del músculo, pero también mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a reducir la grasa corporal. Un importante estudio publicado en 2022 mostró que las mioquinas, como la interleucina 15, pueden mejorar la función metabólica general y reducir la inflamación crónica, algo que es esencial para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2 y la obesidad. El problema es que a partir de los 50 años la producción de esta sustancia empieza a disminuir de forma natural. Y si no entrenas tus músculos, literalmente se apagan. Y cuando el músculo se apaga, aumenta la necesidad de pastillas, sube la glucosa y tu energía se desploma. Por otra parte, tenemos a la mioquina, digamos, destructora, que es la miostatina. De hecho, diversos estudios, como uno publicado en Frontiers in Physiology en 2021, demostraban que las personas con niveles elevados de miostatina tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar resistencia a la insulina y otras enfermedades metabólicas. Y esto explica por qué muchas personas con diabetes pierden músculo con el tiempo, entrando en un círculo vicioso. Y aquí viene lo realmente interesante, una solución que la naturaleza nos ofrece. Hay un alimento natural capaz de bloquear la acción de la miostatina, protegiendo así tu masa muscular. No es un suplemento caro, no es una pastilla milagrosa, es un vegetal que quizás has comido 1000 veces, pero sin conocer su verdadero poder. He de reconocer que yo lo consumo unas 2 veces por semana. Este alimento es el brócoli. Sí, el humilde brócoli. Esta crucífera contiene una molécula extraordinaria llamada sulforafano, un potente compuesto natural con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y lo más interesante de todo, la capacidad de reducir la acción de la miostatina, la destructora de músculo. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Kanazawa, en Japón, y publicado en el Clinical Nutrition en 2021 demostró que el sulforafano no solo protege el músculo, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación sistémica. Y eso no es todo. El sulforafano también estimula la producción de glutatión,
uno de los antioxidantes más poderosos que produce nuestro propio cuerpo, encargado de proteger el hígado y el cerebro del daño oxidativo. Por eso, cuando comes brócoli de forma habitual y lo combinas con ejercicio de fuerza, no solo estás alimentando tus músculos, estás literalmente reprogramando tu metabolismo para que trabaje a tu favor. Así que la próxima vez que alguien te dé el viejo consejo de come menos y camina más, puedes responderle que sí, que caminar es muy bueno y muy necesario, pero necesitamos músculo para vivir más y mejor, porque el músculo no es solo fuerza, es tu mejor defensa contra el envejecimiento, la diabetes, la obesidad y la pérdida de vitalidad. Y si quieres ayudar a tus músculos a mantenerse jóvenes y activos, la fórmula es sencilla. Haz ejercicio de fuerza, duerme bien y añade brócoli a tu dieta. Sí, el brócoli. Esa crucífera a la que no damos importancia. Y puede ser una de tus mejores medicinas naturales. Recuerda, no es la edad lo que apaga tu cuerpo, es la pérdida de músculo. Pero está en tus manos reactivarlo. Si este vídeo te resultó útil, dale al dedito hacia arriba y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Y ahora déjame en comentarios, ¿ya sabías que el brócoli podía proteger tu masa muscular? Me encantará leerte. Y ahora llega el momento de ver el comentario más votado por la comunidad del vídeo en el que os hablaba de cómo quemar grasa corporal. El secreto de la grasa parda. Que si aún no lo has visto, no te preocupes. Haz clic aquí usando el botón derecho del ratón y abriendo en una pestaña nueva para verlo después. El comentario más votado es Francisca, que nos cuenta que hace ejercicio todos los días y le encantan las duchas frías, que su perímetro abdominal es de 83 y le gustan los vídeos. Pues gracias, Francisca. A mí me gustan las personas como tú, que comparten sus experiencias con toda la comunidad. Un fuerte abrazo. Si el vídeo te ha parecido útil, por favor dale al me gusta, compártelo con alguien a quien creas que le puede servir y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos del canal. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo sobre la quema de grasa corporal, el secreto de la grasa parda. Hay mucho ruido en la calle hoy también. Espero que no se oiga nada.